Nombrar lo innombrable es una serie de conversaciones sobre arte y verdad del conflicto armado en Colombia. Un podcast de la Comisión de la Verdad. En la Comisión de la Verdad, tengo que contárselo porque no todo el mundo sabe, el propósito es escuchar muchas voces, escuchar las voces de todos los sectores para poder comprender qué es lo que nos ha pasado. Esta no es una comisión judicial, no tenemos que condenar a nadie, tenemos que hacer entre todos un ejercicio de comprensión que nos permita realmente hacer una reflexión sobre lo que nos ha pasado como sociedad, que hemos mantenido esta guerra y la hemos reeditado una y otra vez. La sociedad debe abrirse esa pregunta para que no repitamos lo que nos pasó y aprendamos a vivir como seres humanos en convivencia. Entremos entonces a conversar con Juan Manuel. Juan Manuel, bienvenido, muchas gracias. Tú sabes, Juan Manuel, que en la Comisión de la Verdad tenemos una pregunta desde el arte, porque nosotros somos conscientes de que el arte ha nombrado lo innombrable, ha permitido la resistencia, le ha dado voz a muchas comunidades que no tenían voz y que realmente han podido levantar su voz a través del arte. Pero tú mismo has dicho que tú has hecho visible lo invisible. De modo que aquí estamos para contarle a la gente qué es lo que has visto. Lo primero es preguntarte, tú arrancaste escribiendo y dejaste la escritura. ¿Qué pasó que no fue suficiente la escritura para ti? ¿Qué fue lo que pasó? Estaba en mi tercer libro, escribiendo el tercer libro, y me fui dando cuenta que en un párrafo yo me podía quedar un mes cambiando palabras, frases, y yo dije a los 50, Lucía, ya no tenemos tanto tiempo. Afortunadamente tengo un par de amigas del alma, Liliana Porter, Ana Tiscornia, dos artistas muy consagradas. Me fui donde ellas, les dije, siento que la palabra escrita me está diciendo, déjeme, váyase. Ana, Liliana, no puedo ser químico, ni astrónomo, ni profesor. Me tiro al precipicio. Y ellas me pusieron en la mano una cámara de fotografías. Esto fue hace más de 20 años. Y nunca me imaginé que esa herramienta, esa cámara de fotografías, me fuera a abrir un camino por el cual llevo investigando la violencia de nuestro país hace, como acabo de decir, más de 20 años. Tú dices que la cámara te llevó a la fotografía y de la fotografía tienes una cosa que contarnos sobre qué significa la palabra fotografía y por qué eso se volvió importante para ti. El origen de la palabra fotografía viene de foto, luz y grafía, escribir. El fotógrafo escribe con luz. Y aquí podemos ver esta imagen de una serie que se llaman Los Silencios, que son escuelas abandonadas que hemos encontrado con Fernando Grisales en los Montes de María, una gran mayoría, también en el Caquetá, pero quisiera comentarles aquí cómo en esta imagen la luz escribe su metáfora sobre el tablero, ¿no? Y a mí como artista visual me ha interesado cómo puede uno hablar sobre un tema tan delicado, cómo se puede hablar visualmente de este tema tan visceral. Y siempre he pensado en un mito griego sobre la Medusa y Perseo. En ese mito, la Medusa era el ícono del terror. Quien la miraba de frente se petrificaba. Y Perseo tiene la misión de decapitar a la Medusa. Y él, para lograr ver a la Medusa, él usa su escudo de bronce como espejo. Y al ver reflejada la Medusa,
Él puede actuar sin petrificarse. Y yo siempre he pensado que para mostrar la violencia nuestra, a través del arte, buscar esa mirada indirecta, esa mirada oblicua. Y en estos silencios, yo creo que allí está esta mirada. También quisiera, antes de hablar de esta imagen, quisiera contarte, Lucía, y contarles que llevamos en 10 años más de 150 tableros fotografiados que han sido escuelas abandonadas por la guerra. Lo numérico es muy importante para hablar cómo la educación también es una víctima de la guerra. Y en esta imagen me hizo pensar en que cada una de estas fotografías es una herida hecha con luz. Chengue, creo que fue enero 17 del 2001, hubo una masacre, nos cuenta Juan Carlos, quien la habita, él de Chengue, que él en la noche oyó algo muy extraño en su pueblo y logró sacar a su familia al monte. Los paramilitares, después de la matanza de 27 campesinos, todos hombres, queman el pueblo. Juan Carlos, años después, vuelve al pueblo y, como ya no tiene su casa, su nuevo hogar es el aula de esta escuela. O sea, detrás de cada tablero hay una historia. Hay una historia de ejecuciones o de masacres, de familias y familias desplazadas. Y también detrás de cada tablero podemos ver la fractura en la educación de los niños. El tablero es el escudo de Perseo. Los niños vivieron la guerra de una manera dramática. Tenemos una generación entera llena de dolor. Y bueno, desafortunadamente Colombia no ha hecho conciencias todavía de lo que le significó la guerra a miles y miles de personas, y por eso hacemos estos programas. Sabemos que son duros, sabemos que estamos hablando de la violencia, pero mientras Colombia no haga conciencia de los daños de la guerra y siga alentando la guerra desde el discurso, desde la negación de los acuerdos de La Habana, por ejemplo, desde la negación del perdón o de la reconciliación, vamos a tener que seguir mostrando esto que sucedió, pero con la idea de ir hacia adelante. Y es que en el conflicto, en nuestra guerra, los colegios han servido de vivienda para, sea el ejército, los paramilitares o la misma guerrilla. Y vale la pena contar que hemos encontrado escuelas destruidas por las minas antipersonales que ha puesto las FARC, sabiendo que el ejército puede llegar allí a dormir. Hablemos entonces de Bocas de Ceniza, que es una de las obras pues más conmovedoras y más hermosas que reflejan el sufrimiento del pueblo colombiano y especialmente que dan cuenta de esa tragedia vivida en Bojayá. Cuéntanos entonces de esa intención y de ese proyecto de Bocas de Ceniza. Sí, yo voy mucho a un pueblo en el Caribe, cerca de Cartagena, una hora y media en lancha, que se llama el pueblo de Barú. Y allí pude conocer a un muchacho, Dorismel, que aquí vemos a Dorismel, llega, yo no lo conocía, pregunta si se puede sentar con nosotros, por favor. En el transcurso de la noche nos preguntó, yo tengo una canción que se las quiero cantar. Y él cantó esta canción, y en la canción él le agradecía a Dios por haberlo salvado de una masacre paramilitar. A mí me llamó mucho la atención, yo nunca había oído a alguien que hubiera sobrevivido una masacre y le hubiera cantado
y hubiera compuesto una canción. O sea, haber transformado el horror en una canción. Yo le pregunté a él que si me permitía filmarlo, cantando su canción. Y fue él a quien primero grabé, y después me vengo yo a Bogotá, veo la grabación de Dorismel y yo digo, ¿cómo más? ¿Dónde más yo en mi burbuja de mi estudio en Bogotá voy a encontrarme con otras personas que hayan compuesto sus canciones sobre el horror que han vivido? Y ahí tuve la idea, con Dorismel se inició y después poco a poco fui conociendo a los otros cantantes, a Noel, a Vicente, a Domingo de Bojayá, a Luzmila, que es de Jurado. Y Luzmila contaba algo muy fascinante, porque yo le pregunté cómo fueron las tomas guerrilleras en su pueblo. Y ella me decía, vea, yo no puedo hablar de esto, yo solo puedo cantar. Domingo en Bojayá me decía, Domingo fue quien tuvo que recoger 3 días después de la masacre donde las FARC botó la pipeta de gas y cayó sobre la iglesia. Domingo, 3 días después, le tocó recoger los cuerpos. Y él me decía, me tuve que jartar una botella de ron. Y mientras los recogía, yo lloraba y yo cantaba. Con Bocas de Ceniza yo aprendí que de ahora en adelante yo no podía seguir haciendo arte desde mi estudio, que tenía que ir a los territorios a escuchar las historias de la gente que ha sobrevivido la guerra. Tal vez lo más importante es que Juan Manuel entendió que no se trata de trabajar sobre las víctimas, sino con las víctimas. Es decir, no es un trabajo desde afuera, sino que es un trabajo desde lo más profundo de la relación con esos seres sufrientes, y más adelante vamos a ver también una relación profunda e íntima para comprender con los excombatientes. Hablemos entonces, Juan Manuel, de la María. Sí, la María fue un secuestro masivo y los dividen, un secuestro del ELN que entra a la iglesia de la María. Este secuestro masivo, tanta gente que los dividen en grupo. Y después del secuestro, fue un secuestro económico, pude contactar a Melissa, una de las mujeres de este proyecto, y pude trabajar con 7 mujeres del proyecto, con Silvia, con Rosana, con Melissa, con Clemencia, con Pilar. Lo que me interesó mucho es que ellas quisieran, después de un secuestro de unos 5 o 6 meses en los farallones de Cali, en las selvas de los farallones de Cali, ellas quisieran traer objetos, insectos que coleccionaron, porque coleccionar insectos se volvió una estrategia de resistencia y sobrevivencia. Porque figúrese que ellas me contaban que los guerrilleros, cuando ellas empiezan a coleccionar insectos, los guerrilleros les traían insectos a su cambuche y les decían, este lo tienen en la colección. Entonces se vuelve un puente de comunicación con los mismos guerrilleros. Y vale la pena notar aquí en este momento, contarles que yo me acuerdo que le pregunté a Melissa sobre si ella tuvo susto con su vida de que la mataran. Y ella me dijo, nunca, porque habían guerrilleros de la edad de mis niños. Este proyecto lo hice en el 2000 y era la primera vez, Lucía, que yo oía que habían niños en la guerra. Sí, pero lo que a mí me parece importantísimo es que Isabela, por ejemplo, se trae la toalla, el trapo rojo del secuestro, y que los guerrilleros les dan las caseteras para poner los insectos adentro. Pero lo que me llama la atención es ellas traen estos objetos porque ellas están diciendo, no queremos olvidar. Nos resistimos a olvidar lo que nos pasó. Y cuando ellas me permiten fotografiar los objetos, ellas lo que están diciendo es,
para que se comparta con las personas. Entonces fue de una enorme generosidad de parte de ellas, con nosotros, para que nosotros tengamos memoria de lo que pudo ser ese secuestro de tantos meses en la selva de los Farallones de Cali. Hablamos entonces, Juan Manuel, de Silencios y Requiem NN. Hay dos cosas constantes en tu obra que están muy representadas en este par de obras, ya lo decíamos con los tableros, la necesidad de hacer visible lo que no se ha hecho visible, la necesidad de mostrar el horror de la guerra a través de ese espejo de los tableros, pero también la reiteración, es decir, no es un tablero, son cientos, son unas tumbas, son cientos de tumbas para dar una dimensión. ¿Para qué esa reiteración? Y hablemos entonces del proyecto de Requiem NN. Requiem NN es esa historia en Puerto Berrío, Antioquia. Puerto Berrío, orillas del río Magdalena, Magdalena Medio. Voy a Puerto Berrío y fue un proyecto de 7 años. ¿Sí? Donde íbamos con Fernando Grisales a ver qué pasaba, a tratar de entender qué pasaba en Puerto Berrío con los NNs, porque no eran 5 tumbas de NNs, eran muchas tumbas de NNs que estaban allí enterrados. Y quiero decir aquí algo, donde hay un NN enterrado en un cementerio, hay una esperanza de que quizás las familias encuentren a sus seres queridos. La población enterraban a un NN y alguien iba y los cogía. Y alguien iba y le pedía favores. Y a cambio de los favores, yo te pinto la tumba. Yo le traigo flores. Yo lo cuido. Yo le doy un nombre. Incluso le doy mi apellido. Entonces, es el ritual de una comunidad que empieza a inicios de los 80, que pienso que es de resistencia, porque lo que se le está diciendo a los perpetradores en Puerto Berrío es: aquí los cuidamos, aquí los enterramos, aquí los volvemos nuestros. Y yo creo que en ese ritual es un ritual de resistencia de una población, Lucía, vale la pena decirlos, que ha sufrido la violencia durante años y más años. Es un ritual de humanidad y contra el olvido. Es decir, estos muertos existieron y no los vamos a olvidar. Yo creo que es así. Hemos visto unas imágenes bellas, ¿no?, de ese montón. ¿Cuántas tumbas has logrado registrar? Pues en 7 años registramos más de 400 tumbas. Pero imagínate, Lucía, si el ritual empezó en los años 80, había una señora que me decía, Gloria, es que eran filas de muertos, esa es la palabra, filas de muertos, los que bajaban por el río Magdalena. Dejamos de comer pescado. Claro. No, es que se trastocó la vida de este país y no nos dimos cuenta. Alguien decía de mis compañeros esta semana que ha sido como una llovizna que nos moja y al final estamos ensopados, pero no nos habíamos dado cuenta. Con esto esperamos que también se haga más conciencia. Vamos a hablar de uno de los trabajos también más comprometidos que ha hecho Juan Manuel. Se llama La guerra que no hemos visto. Es un taller que hace por 2 años con excombatientes de todos los lados y ellos pintan la guerra. Aquí la obra de arte no solamente es un clamor, no solamente es resistencia, es testimonio y es prueba. Entonces cuéntanos de toda esta experiencia de la guerra que no hemos visto. Yo les quiero contar. En la María se sembró la inquietud de que algún día yo debía escuchar historias desde la otra orilla, o sea, las historias de excombatientes. Y tuve la ocasión de conocer a 3 muchachos que se desmovilizaron con Justicia y Paz, excombatientes de las AUCE, de los paramilitares, en La Ceja, Antioquia.
Y de ahí nació el proyecto de hacer unos talleres de arte con excombatientes. Lo que más nos interesaba, ¿qué se lo llevó a usted para la guerra? ¿Qué lo arrastró a usted a la guerra? Esa es la pregunta. A Zereida, ¿qué se la lleva para la guerra? Se va a los 14 años del Caquetá, de un pueblo en el Caquetá, donde la guerrilla ha sido la autoridad. La guerrilla entraba a su casa, a la casa de su familia. Zereida les cocinaba. Allí hay un muchacho, se enamora del muchacho. El muchacho se la lleva. O sea, el amor y la seducción no son todos los casos, sino algunos casos, se los lleva para la guerra. En esta obra de Zereida, donde ella pinta la muerte de su compañero sentimental y donde ella fue forzada a tener un aborto de un bebé a los 5 meses, ella cuenta cómo su compañero sentimental y el enfermero también le dicen al comandante: ella tiene 5 meses, no le podemos sacar el niño. Y el comandante los mata a ambos. Y ella aborta. Carlos, de las autodefensas, entra a los 16 años del oriente antioqueño, una pequeña finca cafetera. La guerrilla siempre pasaba por allá. El papá lo maltrataba. Un día él dice: voy a mostrarle a mi papá de lo que yo soy capaz. Pasaron los paramilitares, él se va con ellos. Este se llama la masacre del cumpleaños. Esto es Catatumbo, donde él estuvo. Y la historia es espeluznante porque llegan ellos a esta casa campesina con el brazalete de las FARC, siendo paramilitares. Es el cumpleaños de la niña, 15 años, sus 15 años. El campesino les da la bienvenida, les da comida, les da cerveza. Y después el comandante dice: somos las autodefensas. Sacan a la niña, la violan delante de la familia, la matan y matan a toda la familia. Y el comandante, después de matar, pinta, coge la escoba, me cuenta Carlos, y pinta las paredes de la casa con la sangre. Juan Manuel, quisieras hablar de la imagen del testimonio de ese soldado, ex soldado, que fue capaz de retratar lo vivido de manera muy clara, de esa obra que se llama Sin Rastro, que es también de esta serie de La guerra que no hemos visto. Sí, fue un excombatiente del ejército, John Gerardo, no tan lejos de Cúcuta, cuenta él, donde habían unos hornos crematorios de los paramilitares para desaparecer gente. Él hizo esta obra extraordinaria en el taller, entre otras. Es extraordinaria como pintura. Y él cuenta que al descubrir esos cuerpos mutilados y quemados y los hornos encendidos, él se pinta ahí en esa obra. Y él cuenta que las flores que él pintó salían de las cenizas de los muertos. A John Gerardo la policía le mata a su papá. Él también tiene un dolor muy profundo, exactamente. No, aquí tenemos que hacer un trabajo de humanidad realmente profundo, aún con los responsables, que no solamente sea sentenciarlos, sino tratar de entender qué es lo que no puede volver a suceder para que tengamos más guerreros. ¿Cuál es tu esperanza entonces? ¿En dónde anclas tú la esperanza de salida de este estado de cosas tan dramático al que pues pareciera que no hiciéramos suficiente conciencia? Es importante que las verdades sobre esta guerra sigan desenterrándose. Esa es una esperanza que yo tengo. Que esas verdades no las entierren o no se queden enterradas. Que sigamos escarbando esas verdades. Y lo otro es que en esta generación joven hay mucha conciencia sobre la guerra. Y yo creo que como nunca
ha habido tanta conciencia sobre los horrores de la guerra, sobre qué nos pasó, qué es lo que ha permitido esta guerra. Entonces, mi esperanza está con esta nueva generación. Que así sea, Juan Manuel. Bueno, vamos a cerrar, agradecerte tu generosidad, tu disposición, invitar a todos los que nos acompañaron hoy a buscar la obra de Juan Manuel. Busquen Juan Manuel Echavarría en la página web, en su página web, en YouTube. Van a encontrar material que vale la pena que revisen. Nombrar lo innombrable con ustedes. Muchas gracias.